Y aquí seguimos en esta casa, en Radio Realejos, la FM 107.9, y aquellos que nos siguen a través de cualquier parte del mundo en radiorealejos.com, a través de internet, que nunca se sabe quién nos podrá estar viendo, quién nos podrá estar escuchando a través del canal de YouTube y también el canal del Facebook, porque sin duda nosotros intentamos en la medida de nuestras posibilidades que todos estos temas del día a día que pasa en nuestro alrededor pues tengan ese fiel reflejo para que ustedes siempre estén bien informados y entretenidos con todo lo que hacemos desde la mañana a la noche en esta que sigue siendo su radio favorita. Y en este programa de Magazine Norte del día de hoy vamos a saludar a un amigo de esta casa. Lo conocemos hace muchísimos años en diferentes facetas, pero sigue siendo un ciudadano del mundo. Eso a mí se me quedó claro. Una vez que le hice una entrevista, es un hombre que un día puede estar aquí. Ahora con esto de las pandemias, pues no suele viajar mucho, pero ha recorrido mundo, porque ha sido también en su etapa profesional ingeniero de monte, también fue en su día diputado del Parlamento Europeo, ha sido concejal en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y también en el municipio de Puerto de la Cruz. En el valle no hay frontera y él pues ha estado tanto en un sitio como en otro, porque le vio nacer la Villa de la Orotava, pero le vio crecer y formarse también y residir, donde lo hace en estos momentos, en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Y luego, pues en esos ratitos libres hacía muchas cosas, como por ejemplo escribir, que es otra de las pasiones. Tiene muchos libros y por lo tanto es escritor. Y además ha estado y está en numerosos lugares pues apoyando a muchas causas y por supuesto formando parte de muchos consejos de administración. Pero sí es verdad que hay que destacarle, y quizás a lo mejor partió todo de esa unión que él pues experimentó un día en la fundación, esa asociación cultural Humboldt. Recuerden que Humboldt vino por aquí un día, nos dejó muchas cosas, e Isidoro pues a lo largo de su vida también ha estado descubriéndolo y ha conocido pues a muchísima gente. Yo creo que es una de las entrevistas que yo les recomiendo, que no se marchen de la radio porque les va a encantar. Y acaba de estrenar una nueva publicación que ha sido presentado en el Ayuntamiento de la Villa de Orotava y que lleva por título Encuentro con lo ajeno. Él se llama Isidoro Sánchez García. Don Isidoro, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues nada, don José Manuel, aquí estamos, como siempre, pues al pie del cañón, pues escuchando, leyendo y escribiendo, como bien dices, ¿no? Y por ti los años no pasan, ¿eh? O sea que siempre te noto con el mismo entusiasmo, con la misma alegría, con ese espíritu de cada vez que te levantas hay que hacer cosas, y al final, pues mira, te pasan los días, a veces no te da el tiempo para tantas cosas que quieres hacer, pero eso es bueno, ¿no? Que siempre estés entretenido y haciendo cosas muy válidas. Correcto. Y además esa es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener hoy día, ¿no? El poder disfrutar de la naturaleza, de la vida, de los amigos, de los compañeros y también de los viajes que, como bien dice él, hacía antes con frecuencia, ahora difícil con el tema de la pandemia. Ahora me ciño realmente pues a la Gomera o al Hierro, ¿no? Y nada, y en ese sentido pues agradecer efectivamente a Radio Realejos porque se acuerde de uno cuando uno presenta libros, ¿no? Y yo creo que voy por más de 20, 21 o 22, ya no me acuerdo lo que he escrito. Ya eres mayor de edad ya, ¿eh? Sí. Ya voy llegando a los octogenarios dentro de poco. Para el año que viene, en enero del año que viene, cumplo 80 años, pues si mira, Dios quiere, ¿no? Por eso decía yo que los años no pasan por ti. Y además tú has sido deportista toda tu vida, has sido practicante de modalidades deportivas e incluso dirigente. O sea que también sí, es verdad que sí, en baloncesto, en el fútbol. Exactamente. Y luego, pues mira, los deportes acuáticos, o sea que no se te puede olvidar. Eso fue como dirigente. Sí, como dirigente, pero bueno, que has estado ahí. Sí. Y qué mejor que uno que siempre ha tenido esa tradición, ¿no? Con el mundo del deporte, pues que cuando se presentó la ocasión, pues estuviste ahí en ese Club Natación Martínez, que sigue siendo presidente de honor.
Sí, pues la verdad que sí, por eso hay que combinar naturaleza con la cultura y con el deporte, ¿no? Es el triángulo perfecto, en mi opinión, ¿eh? Naturaleza, cultura y deporte. Sí, señor. Son los tres elementos claves que yo tengo en mi vida, que he tenido, ¿no? Y que en esta ocasión, pues hoy queremos conocer un poquito más ese encuentro con lo ajeno, esa nueva publicación Sí. que te ha llevado a ti pues a presentarlo oficialmente en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava en días pasados, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que, bueno, tengo que contar que este libreto, este librillo, este opúsculo, porque realmente es un libro pequeño de 100 páginas nomás, que escribí hace muchos años, que intenté presentar en una actividad, en un concurso, no recuerdo muy bien, pero sobre todo por la relación de Europa con América, ¿no? Ese encuentro con lo ajeno que son personajes como Humboldt, sobre todo, fueron los que me llevaron a viajar de una manera intensa, como hizo él, desde el año 72, que comencé a viajar a las Américas. Empecé por Argentina, luego seguí por Uruguay, Paraguay, Brasil, y luego salté pues a Venezuela, luego más tarde a Cuba, etcétera, etcétera, bueno, casi hasta el día de hoy. Bueno, la última vez que viajé fue en el año 2000, a ver, estamos en el 2021, pues en el 2017 viajé a Cuba. Me invitaron a ir a Cuba para contarle y enseñarle a algunos empresarios europeos pues lo que era la geografía de Cuba, ¿no? Y yo, como tuve la suerte de conocer Cuba de una manera intensa, al igual que de Venezuela, en gran parte en los años aquellos, ¿no? De los años 70, sobre todo, pues tengo que reconocer que ese encuentro con lo ajeno me dejó cao en el sentido Te de dejó conocer. huella, ¿no? Te dejó huella. Güey, sí, no, me dejó cao primero y después me Ah, dejó huella. Me bueno, dejó pues, cao porque es que cuando yo empecé a conocer, como te dije, América del Sur, a través de Argentina, a través de... coincidió además, recuerdo ahora, con aquel accidente terrible de aquel equipo de béisbol, sí, perdón, de béisbol, sí, no, sí, que iba de rugby, sí, 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 sí. era Uruguay, un equipo de Uruguay que iba hacia Chile, y nosotros estábamos visitando el Parque Nacional de Argentina en los Andes, y nos enteramos, era un sábado por la tarde, creo que fue un viernes o un sábado, 12 de octubre, relacionado con el 12 de octubre, o 12 o 13 de octubre, que la televisión que estaba en ese momento en el bar donde estábamos nosotros tomando un café, allí en el Parque Nacional de Buenos Aires, bueno, de Buenos Aires no, de Argentina abajo en el Yao Yao, pues resulta que nos enteramos de ese accidente. Pues desde ese momento, a partir de ese momento, que me encuentro también con recuerdos de los salesianos que yo había aprendido en el Colegio de San Isidro de la Orotava, y en Neuquén, me acuerdo, algunos pueblos de por allí, y luego me encuentro, bueno, pues empecé a conocer el mundo de las civilizaciones, el mundo de los de los indígenas. Como Y dice eso aquel, de tierras para adentro, ¿no? de tierra para adentro, efectivamente, de tierra para adentro, nunca mejor dicho, porque era en dirección a los Andes, ¿no? Al pie de los Andes, donde había lagos, lagunas, bueno, había de todo, la naturaleza era tremenda y terrible, era impresionante, ¿no? Y a partir de ahí, luego pero fue en Venezuela donde más me impactó, y así lo hago constar aquí, en las visitas que hicimos a Canaima, sobre todo a partir del 74, 76, y bueno, y así, pero bueno, lo cierto es que el encuentro que Humboldt no, primero fue Cristóbal Colón, porque Humboldt admiró a Cristóbal Colón por el esfuerzo que hizo para llegar hasta América y encontrarse ese mundo de las Indias, ¿no? De las nuevas Indias, y por eso yo empecé a escribir desde hace 20 o 30 años, empecé a escribir más, yo creo que diría hasta 40 años, empecé a escribir, y más de 40 quizás, y lo tenía en la cabeza. Y entonces, cuando surgió el día del libro reciente, del 23 de abril pasado, pues digo, voy a escribir algo sobre mi experiencia y mis vivencias en las Américas, ¿no? Aunque luego también estuve en el lado asiático, sobre todo en Indonesia, donde islas como Bali, pues tuve la oportunidad de conocer por circunstancias profesionales relacionadas con el mundo de la naturaleza, mundo internacional o forestal, Congreso Internacional Forestal por un lado, y luego parques nacionales por otro, que nos sirvió para conocer a mucha gente, amigos del mundo, de Venezuela, de Colombia, de parques nacionales sobre todo, y luego también del mundo internacional, por los proyectos, recuerdo que llevé
el plan de conservación de suelos que habíamos diseñado en el año 77, 76, 77, porque eso fue en el 78, sobre la isla del Hierro, donde se plantaban tagasastes y tederas, me acuerdo, para alimento y pasto de las vacas y de las ovejas y de las cabras, ¿no? Cada una tenía su alimento correspondiente. Pues todas esas cosas pues me hacen recordar y se me ocurrió pensar en dedicarle al Ayuntamiento de La Orotava en el que estuve trabajando, participando como concejal en los años eso que acabas de señalar, entre el 79 y el 87. Luego también se lo dediqué a don Rómulo Betancourt, que fue un personaje que conocí en su visita a La Orotava en el año 81, 3 meses antes de morir. Y luego también otra dedicatoria fue también a Dulce María Loinás, una cubana universal, que conocí también en el año 92, aunque yo había oído hablar de ella desde el año 58 cuando vino a La Orotava, cuando vino a Tenerife y al puerto y a La Orotava para presentar su libro Un verano en Tenerife. Y bueno, todas esas cosas, esa triple dedicatoria del Ayuntamiento de Rómulo Betancourt y Dulce María Luinás, pues me llevó efectivamente a escribir también sobre Humboldt, obviamente, porque Humboldt es un personaje al que conocí en el año 59, a los 100 años de fallecer, cuando lo conozco. Y me explico. Lo conocí en La Orotava cuando el Ayuntamiento de La Orotava, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y creo que con el Consulado de Alemania, pues le dedican el mirador de Humboldt en la Cuesta de la Villa, que luego fue remozado hasta el día de hoy, que espero que se termine de una vez. Lo cierto es que luego también el libro que en el año 59 escribió don Alejandro Cioranescu, a los 100 años del fallecimiento de Humboldt en Berlín, pues también recuerdo ese libro precioso que escribió don Alejandro de Humboldt, don Alejandro Cioranescu, catedrático rumano de la Universidad de La Laguna, y eso hizo que yo me enamorase de la vida y obra de este ilustre naturalista prusiano, que fue alemán posteriormente y que conoció Tenerife durante una semana, que conoció La Graciosa también y que conoció América durante 5 años, las Américas que luego yo casi todas ellas he visitado, pues empezando por Cuba, Venezuela, un poco de Colombia, Ecuador, Perú, luego también México y bueno, y Estados Unidos obviamente, ¿no? Pues todo eso hizo que empezase a recopilar, a redactar este libro, que no tiene más de 100 páginas, Pero bueno, que estás hablando que tiene unos contenidos muy, muy importantes, que merece la pena pues que el amigo oyente que nos esté escuchando ahora mismo, nos pueda estar viendo a través de las redes sociales, que lo lea, porque ahí vas a contar de primera mano muchísimas cosas para descubrir a esta gente que vino por aquí, que conoció estas tierras y que incluso fueron a descubrir otros lugares del mundo, Pues que sí. tú has podido verlos también, Sí, y sí, sí, así sí, sí. podemos comprender un poco que el mundo no es aquí que acaban ahora en el horizonte, sino que hay más tierra por delante, ¿no? En otros lugares. Exactamente, José Manuel, exactamente, sí señor. A mí me impactó, por ejemplo, que en el año 81 cuando voy a Estados Unidos, a Seattle, en un programa que se llamó Parques Nacionales Gemelos entre Estados Unidos y España, pues me invitasen a ir a las Islas Hawái, pero me invitasen también al continente norteamericano y conocer pues el estado de Colorado, conocer California y conocer el estado de Washington, arriba en el oeste, en el noroeste norteamericano, fui a la ciudad de Seattle, que me llamó la atención porque lo primero que me hicieron fue enseñarme un busto de Cristóbal Colón, que miraba hacia el Pacífico. En dónde te lo...? En la ciudad de Seattle que está en el estado de Washington, arriba en el noroeste, encima de Portland, lindando con con Canadá, y Seattle es una de las ciudades más espectaculares desde el punto de vista de muchas cosas, ¿no? Conozco algunas amigas que viven allí, algunas familias venezolanas que han tenido que marcharse para Estados Unidos y su profesión le ha permitido pues trabajar como biólogas allí en esta ciudad de Estados Unidos, y además me encontré con el secretario del gobernador del estado, que era un vasco, y cuando ve que yo soy canario y yo veo que él es vasco, hijo de un emigrante vasco, pues me llevó a conocer el Senado. Yo era un simple concejal del Ayuntamiento de La Orotava y eso le impactó mucho, que un ingeniero de monte se dedicase a la política municipal, y por eso él me consiguió que el gobernador me
me dedicara o me nombrara ciudadano honorario del estado de Washington, por mi labor y por mis relaciones con el mundo de los parques nacionales. Ellos presumen de tener sus buenos espacios naturales protegidos en el Parque Nacional Es Olimpia, por otra ejemplo. cosa, claro. Es otra cosa, otro Es mundo. otro Pero bueno, mundo, ¿eh? Otro otro mundo. mundo. Por eso, Sí, y voy a ceñirme un poco a lo que es el libro, ¿no? Si te parece, José sí, Manuel, ¿no? sí, por supuesto. Además, yo siempre cuando hablo contigo te escucho porque yo te lo he dicho muchas veces, tú eres un libro abierto, o sea que con todas tus experiencias y ahora plasmarlas ahí en este libro, pues como decía yo antes, animo a la gente a que lo lea, ¿no? Porque se van a encontrar con muchísimas cosas, Sí, documentos importantísimos. Así que cuenta un poquito, cuenta. sí, yo Lo soy que un, soy puedas un contar, ¿eh? Lo relator, que puedas contar. no, soy un relator de mis vivencias, ¿no? Y como me gustan, pues las cuento, y por eso incluso me llaman algunas amigas de La Orotava, sobre todo, en algunas tertulias que hemos tenido en La Orotava, en los molinos de La Orotava, por ejemplo, pues hacemos tertulias donde hablamos con expertos en la materia, con catedráticos de Historia de América, donde sale a relucir pues personajes como lo que te estoy hablando, pues Cristóbal Colón, Rómulo Betancourt, bueno, Humboldt, por supuesto, personajes como Dulce María Loinás. Pero bueno, todo esto lo comento porque son las dedicatorias que yo hago en el libro al comenzar el mismo, y le sigue a esa dedicatoria, pues le sigue un prólogo que fue redactado por una señora ecuatoriana que combinó el mundo del municipio y el mundo del parlamento en Ecuador. Se llama Lucía Burneo, que en este momento creo que está en Estados Unidos, y gestionó la naturaleza en el Parque Nacional de Galápagos, donde estuvo Darwin, Charles Darwin, después de haber intentado pasar por Tenerife, que no pudo entrar porque había una pandemia en aquel momento, estoy hablando de 1832, pues resulta que siguió hasta las Américas siguiendo la ruta de Humboldt, pero claro, sobrepasó a Humboldt y llegó hasta las Islas Galápagos, que es donde, que por cierto es patrimonio mundial como el Teide, ¿no? Sí. Bien, pues este prólogo está redactado por esta señora y bueno, me encantó, porque en cuanto la conocí hace unos años en Ecuador, en una visita que hicimos, la Asociación Humboldtiana de Canarias, pues la conocí allí junto a otra señora, y son expertas en el mundo de las orquídeas, dicho sea de paso, y que han querido hermanarse con el Jardín Botánico de La Orotava, el JAO, que está en el Puerto de la Cruz, y estamos preparando que pase esta pandemia dichosa para producir esa combinación, ese encuentro también entre jardines botánicos y sobre todo relacionado con el mundo de las orquídeas, que es una de las cosas que parece ser que el jardín botánico de aclimatación pretende ampliar hacia en la fase nueva esta que estamos pendientes de inaugurar, aunque el edificio está terminado, pero no las orquídeas, sean cubanas o sean ecuatorianas como esta o venezolanas, ¿no? Bien, pues el librito, como digo, son 100 páginas, 13 capítulos, que van desde la ciudad de Pátzcuaro, en México, que es otra ciudad donde nosotros estuvimos, hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, aquí en Canarias, donde se hacen referencia, o hago referencia, a los derechos humanos, a los indígenas, a las comunidades de estos indígenas, que conocí sobre todo en Venezuela, como te dije, ¿no? También hablo del turismo, a la paz y amistad entre los pueblos, sobre todo el de México y España, porque el señor presidente de México se ha empeñado en que España tenía que pedirle perdón a México por la conquista, ¿no? Pero ya eso se le pidió en 1830, creo que fue, cuando España firma el Tratado de Paz y Amistad con México e incluso el embajador, y se nombra un embajador, y además nosotros tenemos como referente en La Orotava a un obispo, el obispo Ugarte y Esteves, ¿no? Que también fue mitad español y mitad mexicano, ¿no? De la época. Bueno, otro capítulo que traté fue el de la poesía, por Dulce María Loinás. Luego la declaración que se hizo en el año 99, cuando la laguna la nombraron patrimonio mundial, como patrimonio mundial en el mundo, en la lista de bienes culturales, por el tema urbanístico. Pues resulta que yo invité a algunos embajadores de América y concretamente al señor Luis Javier Grisanti y luego a otro excelente escritor que ya murió, Dios mío, no me acuerdo en este momento. Bueno, lo cierto es que hablamos y redactamos una declaración de la laguna, de San Cristóbal de la Laguna, relacionado con el derecho de los indígenas y de las comunidades indígenas a respetarlos, ¿no? A su respeto.
Y por último termino en el capítulo este del el derecho de Occidente en las Américas. Este fue un ¿cómo se llama? Un derecho, un libro, un trabajo, una tesis que escribió un catedrático italiano en la Universidad de Trieste y que me pidió que yo se lo presentara aquí cuando vine hace un par de años a la Universidad de La Laguna, y lo presenté en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, de Tenerife, ¿no?, que está en La Laguna. Y bueno, a mí me llamó también, me llamó la atención el envío, diríamos, del derecho romano desde Europa hasta América, pasando por España, ¿no?, lógicamente, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que hizo. Lógicamente hablé de Cristóbal Colón, de los Reyes Católicos, incluso hasta del hermano Pedro y Guatemala, de Alejandro de Humboldt, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de todos los Estados Unidos, donde resalté precisamente en Estados Unidos el ejemplo del indio, el jefe indio Seattle, que es el que le dio nombre a esa ciudad del estado de Washington, que recibió una oferta. Entonces estamos hablando de 1850 y algo, 854, donde el presidente de Estados Unidos, que era Franklin Pierce, le ofreció comprarle los terrenos, fíjate, a los indios en aquella zona, el oeste americano. Bueno, pues terminado la descripción, este capítulo, estos 13 capítulos, me escribió un amigo, me escribió un epílogo que le ha gustado mucho porque vi que es un compañero de viajes mío por el mundo, es peruano, aunque nació realmente en Argentina, es peruano, hijo de padre español y de madre peruana, pero reside en Madrid ahora está recientemente, que fue el que presentó el libro en el Ayuntamiento de La Orotava, junto conmigo y el alcalde. Y este polifacético amigo, pues Manuel Méndez, es todo un referente de la diversidad euroamericana, me escribió el epílogo. Y bueno, yo no se los voy a comentar, sino para que el que los lea, pues ahí está. Pues Y el autor, la verdad que es un lujo haberlo tenido y haberlo tú conocido, ¿eh? Y ser esa amistad que se mantenga durante el tiempo, porque es una persona que le hemos oído hablar y que, vamos, son como hermanos ustedes, por decirlo de alguna sí, manera, ¿eh? sí, en el mundo de la naturaleza, efectivamente, en el mundo de las visitas, de los viajes, sobre todo, porque nosotros nos conocimos gracias a Humboldt, en el año, creo que fue en el 2002, como consecuencia de en el Museo de América en Madrid, gracias a la embajadora de Cuba en España, Isabel Allende, que fue la que nos presentó y nos puso en contacto. Y bueno, y a partir de ese momento, bueno, pues nuestra afición a los viajes, sobre todo al conocimiento de Humboldt, de las obras. Él escribe mucho sobre artesanía, sobre energías renovables, sobre turismo. Él era funcionario, pues está jubilado como yo, más joven que yo, pero era funcionario de Hacienda del Estado, ¿no? Yo lo llevé también a Madrid, se lo presenté a don Jerónimo Saavedra en una época cuando la Fundación Fundescap, las fundaciones de la UGT, porque él era un buen funcionario y él era asesor también de mucha gente. Pues este muchacho, o este señor, me escribió el epílogo. Cuando vio el título del libro le llamó la atención porque él le dije, señor, es que esto es lo que nosotros vemos cuando vamos a América. Le dije, pues sí, pues precisamente yo hace 20 años que lo percibí. Bueno, pero yo, además de escribir las fuentes de documentación del libro, tuve que contar quién editó, quién maquetó el libro, que fue Le Canarien, una empresa de la Orotava, que luego pues cerré los contenidos con el agradecimiento de rigor al Ayuntamiento de La Orotava y a la empresa que me financió gran parte de, bueno, el libro realmente, que es la empresa de FICO, que es una compañía de eficiencia y servicios integrales que trabaja en Tenerife y en Gran Canaria, en la península también, pero son los Sánchez de Las Palmas, como digo yo, los Sánchez de Canarias, ¿no? Pero curiosamente le llamó la atención a la gente mucho el color del libro, la portada, sobre todo la portada que diseñó uno de mis nietos, el mayor de ellos, Sergio Sánchez Ascanio. Bueno, que le gustó el tema, le gusta viajar mucho, sobre todo a América también, a pesar de los pocos años que tiene, pues le gusta ir para allá. Vale. Y entonces al terminar mi intervención, mi intervención en la presentación del libro, pedí y comenté que me gustaría señalar que los nombres de esos dos personajes, de Lucía Burneo y de Manuel Méndez, estuviesen ligados a este libro. ¿Por qué? Por ayudarme a encontrar lo ajeno en América. A Manuel, en el Perú, porque me llevó a Machu Picchu y al desierto de Nazca. Y en el Ecuador, porque gracias a Lucía, pues pudimos conocer pues el Chimborazo y las orquídeas, ¿no?
Y lógicamente, pues también me gustaría, se lo pedía a la gente, al público virtual que estaba allí en aquel momento en la presentación, también señalar que los nombres de Cuba y Venezuela, que fueron los principales destinos de la emigración canaria siglos atrás, pues estuviesen ligados al libro, al igual que Humboldt, Betancourt y Loinás, ¿no? En ese papel que han desempeñado en el nuevo continente, en el sector de la geografía y la naturaleza en el caso de Humboldt, en la política en el caso de Betancourt y en la literatura en el caso de Dulce María Loinás. Y por eso yo me sentí muy satisfecho de llevar a cabo esta presentación y que ahora a través de Radio Ralejo pues me permito mandar y enviar a todo el mundo, dadas los avances tecnológicos que nos permiten eso, pues y que la gente, los amigos de Cuba, los amigos de Venezuela, las amigas de Ecuador o de Perú, bueno, pues puedan percibir dentro de poco, pues efectivamente esta manifestación que estoy haciendo sobre esta presentación de este humilde libro de Encuentro con lo Ajeno, que bueno, que forma parte de una etapa de mi vida, de los últimos años de mi vida, porque claro, ya uno se cansa y además está mayor ya también, como dice, cuando llega uno a entrar en la recta de los 80 años, que hay que tener más cuidado y que hay que cuidarse, aunque ya estoy vacunado, yo me noto mucho mejor, y en ese sentido. Pero una cosa, Isidoro, yo te he estado escuchando, como digo, atentamente, tu relato, paso a paso, pero tú también tienes un trocito o un cachito, como decimos nosotros aquí por Canarias, un pedazo, ¿no? Sí. De todas esas tierras. Y es como si estuvieras viviendo en la etapa que tú has señalado a toda esta gente que has cogido también un poquito de ellos, ¿no? Para explorar, para visitar, para conocer en esos campos, ¿no? Que tú acabas de decir, ¿no? Sí, señor. Pero fundamentalmente por razones, primero, profesionales. En el año 72, cuando fui por vez primera a América, cuando crucé el charco y cuando crucé el Ecuador, fue cuando viajé al Congreso Forestal de Buenos Aires, es el año 72. Luego en el 74 y en el 76 fui a Venezuela. Y son esos cachitos que se te quedan, sobre todo, pero sobre todo porque me obsesioné con los viajes que Humboldt había hecho a las Américas. Entonces yo digo, bueno, pues hay que seguir los países que Humboldt visitó y que fueron Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Y por eso en varias ocasiones lo he hecho. A mí se me ocurrió, tuve la suerte de tener amigos en Venezuela, en Cuba, en todos lados, ¿no? Que te facilitan, te apoyan, te ayudan. Y bueno, y en el año 92, recuerdo, año 92, cuando el quinto centenario, yo cumplía 25 años de matrimonio, pues me llevé a mi familia para allá, para las Américas, y gracias a canarios afincados por ahí, por aquella zona, pues pude recorrer el Orinoco en gran amplitud. El Orinoco fue tremendo, la ruta de Humboldt a través del Orinoco, tanto en el lado colombiano como en el lado venezolano, bueno, me sirvió para conocer a los indígenas de verdad, bueno, y la visita al Parque Nacional de Canaima, los camaracotos, nunca se me olvidará, los camaracotos, la belleza de aquellas mujeres camaracotos, que luego algunas de ellas me las encontré en Caracas, y se lo recordé, porque una de ellas estaba casada con un amigo, con un señor de Tenerife, de Valle Guerra, que conocí en el Parque Nacional de Canaima, que se dedicaba a vender orquídeas, mandarlas para acá a una empresa de Canarias, de Tenerife. Estoy hablando del Y año ahora 74. te voy a hacer una pregunta que yo creo que no Sí. te la he hecho nunca, y ni siquiera en privado, ¿no? Pero te voy a hacer la pregunta porque por ahí fuera, por ese mundo de Dios, como se suele decir, hay muchos canarios, muchísima gente que un día, pues como tú, pues emprendió un viaje, pero se quedaron allí. Pero tú has Claro. regresado, tú sigues Sí, porque viviendo aquí. ellos fueron emigrantes, yo no, Sí. yo era un viajero profesional, un viajero, Pero es mira decir, que has conocido mundo y que incluso te han invitado, bueno, ¿y por qué usted no se queda por aquí más tiempo? Pero al final, tú como de paso, ¿no? Como Humboldt, visitando todo, pero de nuevo para tu casa, ¿no? Para aquí, para esta isla de Tenerife y para este valle de la Orotava, ¿no? claro, no, lo que pasa es que yo iba muchas veces, me han invitado de distintas universidades, por ejemplo, en la Universidad de Cuba, en La Habana, yo fui con otros ingenieros del Parlamento Europeo y los llevé, presentamos el libro Los bosques en Europa, en Venezuela estuve en universidades, en Perú, en Ecuador, en México, hemos estado, contarle el Garoé, por ejemplo, imagínate lo que es contar el Garoé.
Eso que, por cierto, además de contarlas en el Perú, en la Universidad del Perú, lo conté en la Universidad de Cabo Verde y la Universidad de Casablanca, Marruecos. En Cabo Verde, en Praia, en la isla de Praia, y en Casablanca, en Marruecos. Pues ese el Caroé me ha servido a mí para yo llevar y presumir fue un libro que escribí en el año 82, bueno, un libro no, un artículo que escribí en la prensa, en el periódico El Día, que ilustró don Imeldo Bello Baeza, El con su fotógrafo. fotografía, el fotógrafo en su portada, y que me permitió ganar el premio de España en ese Nacional Forestal en ese año de 1992, en la fiesta de San Francisco de Asís. Bueno, pues todas esas cosas, a todos esos sitios, a todos esos pueblos, uno va y tiene amigos. Bueno, yo me carteo y me escribo con la mitad de la gente que conocí allí. Bueno, el otro día, por cierto, se murió un señor que procedía de Guía y Sora, un ingeniero agrónomo forestal, José Rafael García, que era uno de los tipos que más maestros. Bueno, ya tenía casi, yo podía tener ahora 90 y pico años, y la verdad es que el recuerdo que yo tengo es de Seattle, de aquellas mujeres que vinieron después en el convenio de España-Estados Unidos, que vinieron a La Gomera, las biólogas, o los ingenieros que vinieron a conocer en los años 77, 78, en esos intercambios que uno tiene la suerte de hecho lo he escrito, porque ahora vamos a celebrar este año los 50 años del Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, que se conoció como el nombre de ICONA. Correcto. Pues el ICONA, pues ahí yo tuve la suerte de vivir intensamente la proyección internacional de España, a través de Canarias fundamentalmente, de los parques nacionales en Hawái, en Estados Unidos, en Bali, en Venezuela, en Cuba y tal. Tengo un pecado que cometí, y es no conocer la única región, la única zona que Humboldt visitó. ¿Y cuál fue? Sí, que fue en Cuba, el Parque Nacional Humboldt. Ese te ha faltado. Me falta, que por cierto, el otro día me entero que se había incendiado, un incendio forestal terrible, y es patrimonio mundial, por lo visto también, como el Teide, y está en el oriente de Cuba, cerca de Santiago de Cuba, y es una asignatura pendiente que tenemos, la Asociación Cultural Humboldt, y a ver si en diciembre o para el año que viene, cuando podamos ir, para celebrar los 22 años de Humboldt, una serie de cosas, pues puedo cumplir con esa obligación que tengo, con esa espinita que tengo clavada, que es el Parque Nacional de Humboldt en Cuba, ¿no? De resto yo creo que he conocido, los palacios en Berlín, en Ecuador, en todos lados he estado. En Bogotá no estuve, porque tuve un problema de... ¿Y también no estuviste en Rusia con la vinculación sí. también de Agustín de Betancourt? Sí, bueno, ahí estuve varias ocasiones. San Petersburgo, ¿no? Varias veces. San Petersburgo y Moscú, y Moscú, sí señor. Pero eso otra asignatura pendiente, asignatura pendiente no, porque ahí estuve en varias ocasiones, tanto en San Petersburgo como en Moscú. Donde no pude llegar fue a la ciudad de Nizhny Novgorod, que por cierto, va a jugar el equipo del Canarias, va a jugar en estos días, va a jugar allí un torneo europeo a esta ciudad, y yo confío que se acuerden de que Agustín de Betancourt era de la Orotava, del puerto de la Cruz, del puerto de la Orotava en aquel momento, y que era canario, y que la ciudad... la cantidad de personas que han nacido aquí, ese ingeniero que hizo un montón de maravillas, y que están repartidos por todo el mundo, lo que yo decía antes, pero tú has visitado todo, pero no hay nadie que te mueva de la isla. Mira que te han invitado a quedarte más tiempo por esos mundos, pero al final tú de vuelta a casa, yo me voy, sí, por ejemplo, en Suecia estuve 3 meses, voy y vengo. En los Estados Unidos, un mes también estuve entre Seattle, California, San Francisco, luego Colorado. Esa ruta la hice Denver. yo también, Sí. Sí, y también en Hawái, también en Honolulu, esa también la hice yo también. Sí, pues entonces, quiero decir que yo voy y vengo, o sea, estoy un mes como mucho, en aquella época ya voy y me quedo una semana, ya más de 8 días no se puede estar, yo por lo menos no puedo estar. A Miami me gusta mucho ir también, porque ahí hay muchos amigos precisamente, porque tengo una novedad que tengo por ahí, que es verdadita, para una sorpresa muy agradable, con un trabajo que está haciendo un amigo, un director de cine cubano que trabaja en Miami, y que y juntos nos hemos puesto para producir un documental tremendo sobre el Sáhara. Tremendo, interesante, bonito. Son otras vivencias de hace 20 años también. Uno tarda 20 años en escribir o en hacer películas como esta, ¿no? Y esto lo dejaremos para otra ocasión, obviamente, cuando se presente, porque está terminando de armarse allá, de editarse en Miami, pues lo hacemos entre Miami y Canarias, ¿no? Y bueno,
Y esa es la vida que uno tiene, José. Pues sí, yo creo que lo has resumido muy bien, ¿eh? En estos 35 minutos que llevamos ya en antena, que vamos a ir terminando, pero yo creo que has recorrido mundo, has dejado también y has hecho muy buenos amigos. Y eso es muy importante, ¿no? Que ese nombre de Isidoro Sánchez García, pues hoy en día se conozca, ¿no? A través de la prensa, con los libros y a través De la radio. de la radio y de la televisión, por supuesto, ¿no? La televisión ya salgo poco, ya la televisión salgo Bueno, poco, pero ha salido. No, en la radio, sí, Andy. Sí, yo soy, como bien dices tú, ciudadano del mundo, una frase que me gusta mucho, ¿no? José Manuel. Y yo creo que hoy los amigos oyentes han estado, me imagino, encantados como yo de escucharte y de poder seguir pues animándote, ¿eh? Porque tienes muchas cosas pendientes, pero cada cosa a su tiempo, ¿eh? Hoy has presentado aquí en la radio encuentros con lo ajeno y quizás pues a través de estas ondas mágicas de la radio nos hemos acercado a tantos lugares que están por ahí, que el habla en común pues es el castellano, ¿no? Pues sí, eso es que eso es muy, muy importante, ¿eh? Muy importante, eso es cierto. Me lo decía el profesor de de Venezuela. Sí, señor, me lo decía es uno de los beneficios que recibí él como ciudadano americano, lo recibió de Cristóbal Colón, para que la gente no se meta con ustedes, con los españoles. Lo más importante para mí fue la lengua. El lenguaje es maravilloso. Sí, señor. Después del intercambio biológico, etcétera, pero la lengua, el lenguaje, en la comunicación. Ay, Dios mío. Y las letras canarias, estos ritmos canarios, cuando tú lo escuchas fuera, como este que está sonando, imagínate, cómo se te pone la piel de gallina cuando estás lejos de Canarias, ¿no? Con tantos inmigrantes que conociste. Sí, señor, eso en México, en Cuba y en Venezuela fundamentalmente, ¿eh? Sí, señor. Pues Isidoro en otro sitio. Sánchez García, ingeniero de montes, en su día también fue diputado del Parlamento Europeo, concejal, escritor, lo has hecho todo y sigues pues presidiendo junto al amigo Lima la Asociación Cultural Humboldt. Pues con estos aires de la tierra que te vio nacer y que has llevado también como embajador por tantos lugares, te vamos a despedir en el programa del día de hoy, pero será un punto y seguido. Otro día seguiremos contando contigo. Bueno, cuando usted pueda y quiera, don José Manuel, y yo también puedo atender, ¿no? Yo creo que siempre estamos... Radio Realejo es una buena referencia para la proyección internacional igual que hay otras radios, ¿no? En ICO también, pero Radio Realejo y Radio ICO me gusta hablar mucho con ellos. Tú sabes que esta sigue siendo tu casa y nos conocemos desde hace muchísimos años, pero hoy queríamos por lo menos tenerte por aquí y conocer tu última publicación, Encuentro con lo ajeno. Y de paso, pues darte las gracias como siempre, porque siempre nos regalas muchas cosas de tus vivencias y uno te lo agradece, porque yo creo que los amigos oyentes han estado muy atentos a esta conversación que hemos mantenido en el día de hoy. Isidoro, muchísimas gracias y espero saludarte pronto. Sí, José Manuel, muchas gracias también a ti y decirte que para este año tengo dos sorpresitas más, chiquititas, pequeñas, porque relacionadas con La Gomera, curiosamente, ¿no? Y una de ellas es el libro, mi participación en el libro que se ha editado por parte del Cabildo de La Gomera sobre el personaje de doña Efigenia Borges, la que conoció la canciller Merkel. Sí, señor. ¿No? Y después el otro señor es Luis Herrera, que es catedrático emérito de la Universidad de Navarra, hijo predilecto de La Gomera, amigo mío, y fue presidente de la Asociación Humboldt de España. Y también le escribí un epílogo para un libro que presentará este año también. Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Isidoro Sánchez, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.